regresamos, vámonos con otros temas también un poquito más agradables. Estatales. Y bueno, en la situación estatal, hoy vamos a tener una entrevista con el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto en unos momentos más, porque déjeme comentarle que preocupado por la situación que se han vivido, que se vive en la zona, en el estado de Puebla, pues a raíz de todo esto que sucede con lo que es la pandemia. Bueno, pues también decirle a usted que en estos casos, en estas situaciones de la pandemia, pues hay temas importantes que comentar y sobre todo que estas situaciones sean como parte importante de lo de gestionar y de ponerlo en el pleno. Fíjese que propuso el diputado Fernando Manzanilla Prieto, propuso a la Cámara de Diputados priorizar la atención de salud mental y apoyo psicológico a todo el sistema de salud de los estados y la federación dentro de las emergencias del COVID-19. Este tipo de situaciones, sobre todo por el tema de los encierros, por supuesto que es una de las situaciones complicadas que se viven en México por el tema de la pandemia. Le vuelvo a repetir, un tema que nos ha preocupado y que nos debe de preocupar y además ocupar por unas situaciones que pues se han estado viviendo en estos últimos días que se habla. A raíz de esta situación, bueno, pues es importante decirlo, que el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, a quien ya tengo en la línea telefónica y le doy la más cordial bienvenida. Diputado, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy buenos días. Gusto en saludarlos. Muchas gracias, ISN Noticias Puebla, Andrés Fernández, con mucho gusto. Pues diputado, comentarle a usted y sobre todo, pues esta iniciativa que presentó, preocupado precisamente por el tema de la pandemia, el de priorizar la atención de salud mental a todos aquellos que están pues en la primera fila enfrentando pues todo este problema de esta pandemia. Sí, efectivamente, digamos, lo que tenemos, Andrés, es que la pandemia está provocando, la pandemia, digamos, del COVID está provocando una crisis paralela de salud mental, pues que no habíamos visto antes o que no habíamos vivido antes. Hay mucha gente, bueno, pues que tiene temor a la enfermedad. El encierro también está generando una serie de consecuencias, las preocupaciones económicas, la gente está pues atrapada en sentimientos de ansiedad, de enojo, de frustración, de miedo, de angustia, y bueno, esto lo que está haciendo es que va disparando crisis emocionales, va disparando también ataques de insomnio. Hay mucha gente que no está pudiendo dormir bien en la noche y también estados depresivos. Incluso tenemos evidencia de un incremento desproporcionado en los suicidios asociados a la pandemia. Entonces, bueno, pues tenemos una crisis de salud mental en paralelo a la crisis de salud física, provocada pues por la propia pandemia. Y por esta razón yo esta semana lo que presenté fue un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados dirigido a las instituciones de salud, tanto federales como estatales, locales, para tres cosas fundamentales. Primero, que se refuerce la difusión de los riesgos que existen en esta situación de pandemia a la salud mental y las acciones de prevención a este tipo de trastornos que se pueden tomar en estas condiciones de pandemia del COVID. En segundo lugar, que podamos contemplar la atención a las personas que tienen este tipo de estas condiciones, que es un porcentaje además muy importante, te diría yo, de la población, para que puedan ser tratados de forma integral en la atención a la pandemia del COVID. Yo tengo muchos reportes pues de gente que asiste para ayuda psicológica a centros de salud, hospitales y demás, y le dicen que no los pueden tratar, que están tratando básicamente los temas de COVID, y eso está bien. Este también es un tema derivado del COVID y tenemos que tratarlo de igual manera, de manera integral, con lo que es la atención a la salud física. Y en tercer lugar, que reforcemos programas de detección y atención temprana a este tipo de trastornos, en especial en grupos vulnerables, adolescentes y menores de edad. Entonces se trata de eso, Andrés. Es una situación pues paralela, es una pandemia paralela a la pandemia de COVID, porque la pandemia de COVID la asociamos más bien a asuntos físicos, a efectos físicos, pero tenemos ya una parte importante de la población que está teniendo otro tipo
de situación que básicamente tiene que ver con el asunto psicológico. Pues sí, definitivamente yo creo que y estamos de acuerdo con este tema. Nos corresponde a nosotros medios de comunicación y al público en general, pues darle la difusión necesaria, pues para que pues haya este eco en todo México y que además pues se atiendan este tipo de situaciones que se viven pues todos los días a partir de este tema de la pandemia, diputado. Mira, justamente dentro del mismo punto de acuerdo nosotros poníamos y estábamos un poco a eso mismo, que se fomentaran acciones y también campañas de promoción a la salud mental, justamente en esta situación de emergencia, que la gente pudiera estar bien informada, que pudiera identificar claramente los síntomas de algún problema de salud mental, pero que también tuviera claro a dónde pudiera asistir. Hay un montón de datos y de información, pero lo que sí te puedo decir es que en prácticamente todos, pues tenemos evidencia de que hay un porcentaje importante de gente que está teniendo un impacto en materia, digamos, de su tranquilidad, en materia de salud mental, en materia, digamos, de trastornos, como queramos definirlo. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en uno de los estudios, el 65% de la población reportó altos niveles de preocupación por las afectaciones en relación al COVID. Ese es uno de muchos estudios. En otro, realizado por la Ibero, enfocado más a personas con menor nivel socioeconómico, 34% de estas personas señalaron que tenían síntomas severos de ansiedad y así sucesivamente. Es decir, hay un porcentaje importante de gente impactada. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos en nuestro entorno, Andrés, mucha gente que ha fallecido. Sí. Entonces, bueno, pues eso genera, digamos, en los entornos familiares cercanos y digamos extendidos, pues genera impactos. Tenemos también mucha gente que se ha enfermado y que ha tenido secuelas. Te pasará a ti, a los que nos escuchan, mucha gente que ha tenido secuelas, que además platicas con ellos y te dicen pues que tienen mucho miedo de volver a contraer el virus. Tenemos al personal de salud que está y ya más a estas alturas, porque pues estamos ya completamente, pues casi, digamos, llegando a topes en los hospitales, entonces están pues rebasados y agotados. Tenemos a mucha gente que se ha quedado sin trabajo, tenemos a muchos que han perdido su negocio o a otros que están batallando pues para tratar de no perderlo. Tenemos a muchas mujeres que están sufriendo violencia doméstica. El COVID disparó de una manera increíble el asunto de la violencia doméstica. Estamos a niveles récord, digamos, de las llamadas al 911, señalando el asunto de violencia doméstica. Tenemos a los menores que se han tenido que quedar en casa y por lo tanto, bueno, pues toda su realidad cambia. Ya no pueden estar, digamos, con sus amigos, con sus amigas en la escuela. Entonces, todas estas situaciones de las que estoy hablando y muchas más, pues están generando un impacto real. Y lo que tú dices es importante. Es relevante que la gente entienda, pues, que hay ciertos síntomas. Puede ser enojo, puede ser depresión, puede ser tristeza, puede ser no dormir. Y además, más allá de eso, tienen que saber, tenemos, digamos, que difundir cómo se puede tratar y dónde se puede tratar, dónde tiene la gente que acudir, pues para ser ayudada y apoyada en estas circunstancias. Y nos parece muy acertada precisamente esta propuesta por parte del diputado Fernando Manzanilla Prieto, porque bueno, la verdad es que es eso, lo estamos viviendo todos los días, el temor incluso hasta de salir a la calle por el tema del contagio y bueno, situaciones ahí importantes. Diputado, ¿cómo inician las actividades, cambiando de tema, cómo inician las actividades legislativas para este 2021? Pues mira, ahorita estamos en la comisión, lo que está funcionando ahorita en el legislativo es la comisión permanente, y a partir del 1 de febrero, es decir, ya en próximas fechas, iniciamos ya el siguiente periodo de sesiones, que es un periodo de sesiones, si no recuerdo mal, de 3 meses, y pues ahí tendremos muchas cosas, entre ellas los asuntos que quedaron pendientes. Recordarás que el tema del outsourcing quedó pendiente, el tema de la cannabis también quedó pendiente, y una polémica propuesta que pasó del Senado a la Cámara de Diputados respecto a la ley del Banco de México. Entonces yo te podría decir que al menos esos 3 asuntos que son polémicos, que ya no se concluyeron el año pasado, pues será parte de la tarea que va a tener esta legislatura ahorita en este periodo que empieza en febrero formalmente.
Diputado Fernando Manzanilla Prieto, te agradecemos mucho, como siempre, el que nos informes desde la Cámara de Diputados del Federal, precisamente, y que compartas con nosotros todo lo que sucede allá en la Ciudad de México. Muchas gracias, diputado Fernando Manzanilla Prieto. Gracias a ustedes, les mando un saludo, un abrazo afectuoso a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, excelente día. Y bueno, pues comentarle a usted sobre estos temas que se quedaron pendientes, que también en la próxima semana estaremos escuchando.